Hola comunidad de Buenos Días Señor Devocionales. Es un gusto volver a estar con ustedes a través de este canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Samuel Camacho Mora. Soy del estado de México y hoy vengo con una reflexión de parte de Dios. Y antes de empezar el video, quisiera preguntarles a ustedes: ¿en Dios está su confianza? Para ello vayamos al libro de Éxodo en su capítulo 32 y leamos del versículo 1 al versículo 6. Traigan sus Biblias y vamos a leerlo. Dice el texto: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos, y le dio forma cumburil, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hace mucho tiempo existe la historia de una persona que mientras estaba haciendo sus trabajos, los estaba haciendo en la noche. Sus papás se habían ido a dormir y su hermana también se había ido a dormir. Para esto eran aproximadamente 11, 12 de la noche y estaba tan enfocado en su trabajo que hubo un momento en el que escuchó a una persona gritar, pedir ayuda. Y esta persona no hizo caso, o sea, la dejó pasar. Al poco rato escuchó un tiroteo, o sea, un balazo, mejor dicho. Entonces hubo un silencio que daba miedo, que te erizaba la piel, como lo cuenta este chavo. Y terminó su trabajo, apagó su laptop, la guardó, preparó su material para el día siguiente y se fue a descansar. Pero antes le contó a sus amigos lo que había acontecido. Y uno de ellos le recomendó que pusiera sal en su puerta para que lo guardara. Otro le recomendó que diera un rosario. Entonces esta persona agradeció por el detalle, por la preocupación y por los consejos, y decidió no hacerlo. Entonces se fue a dormir y justamente se acordó de Dios. Oró, pidió por su familia, por su hermana y también por la persona para que no le haya pasado nada mal. Y mientras estaba en oración, esta persona le dijo a Dios que tenía tanto miedo que no podía descansar, estaba temblando. Y en ese momento, cuando terminó su oración, se metió a sus cobijas y dice que sintió un abrazo cálido, que sintió paz en ese momento y descansó tranquilamente como en ninguna otra noche lo había sentido. Y dejó su confianza en Dios y Dios lo guardó. Eso es lo que pasa cuando nosotros confiamos en Dios. ¿Y qué es lo que pasaba en este pasaje? Moisés había subido al monte y estuvo mucho tiempo con Dios.
Tanto así que el pueblo se preocupó por Moisés y se sintieron, por decirlo así, solos o sin algún guía. Porque ellos, el pueblo, había depositado su confianza en Moisés. Si nos damos cuenta a través de la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, tenían a Dios prácticamente ahí. O sea, Dios estaba en todo momento. Cuando lo sacó de la tierra de Egipto, abrió el mar rojo y cruzaron. Vieron el milagro de Dios en ese momento. Y a pesar de ello, no seguían satisfechos, no se sentían bien. Tanto era así que tenían alguna necesidad y no iban directamente a Dios. Iban a Moisés. Y Moisés iba a Dios. Y Dios hacía el milagro, hacía la obra. Pero el pueblo había depositado su confianza en un hombre. Y Dios estaba ahí. No quiero desacreditar a Moisés. Moisés fue un hombre grandioso porque vivió muchas cosas. Y todos hemos leído la historia de Moisés. Pero como nos damos cuenta, en el pueblo no era agradable. Por nada se murió una generación de 20 en adelante por la misma rebeldía. Y también no había esa comunicación con Dios, no había esa armonía con Dios. Cuando tú tienes y dejas tu confianza en Dios, ya nada te preocupa, ya nada te acongoja. ¿Y qué es lo que pasó con ellos en ese momento? No tenían guía. Y Dios estaba ahí. O sea, Dios estaba en ese monte. Ignoraron a Dios y fueron con Aarón, otro hombre. Y les pidió a Aarón, todo el pueblo les pidió a Aarón que le hicieran un Dios. Y rebajaron a nuestro Dios, rebajaron a Jehová a una criatura, a una creación de Dios, en un becerro. Si lo vemos de esta manera, hicieron ver que Dios era un animal. Y sabemos que Dios no es eso. Dios es un ser supremo. Que Él creó todos los animales y rebajaron a Dios a una creación. Porque no había esa confianza. O sea, desaparece Moisés y se van por otro camino, que es crear ídolos. Cuando nosotros tenemos una necesidad, vamos a veces por la ruta más sencilla, como a veces lo vemos con el dinero. Pedimos prestado, nos endeudamos o nos metemos a trabajar. ¿Y qué pasa con Dios? Lo dejamos a un lado y como este chavo lo dejó al último. Pero cuando tú realmente confías en Dios, Él hace obras maravillosas en tu vida. Nunca te abandona y siempre está contigo. Y como lo vemos en ese momento, el pueblo de Dios estaba viviendo un momento asombroso porque Dios estaba ahí. Aunque obviamente pues daba un poco de temor el hecho de que es un ser grandioso. Pero estaba Dios ahí. Dios es omnipresente, está en todos lados. Él sabe todo y es todopoderoso. Y al conocer eso de Dios, nosotros tenemos esa confianza de ir con Él, porque vamos con el ser poderoso. El pueblo cometió este error de hacer un ídolo. Nosotros no cometamos el mismo error de hacer ídolos. ¿Y a qué me refiero con esto? Depositan la confianza en una persona, en un trabajo, en cosas materiales,
y no en lo importante que es nuestro Dios. Es por ello que inicié con esta pregunta de ¿en Dios está tu confianza? ¿O en Dios está también mi confianza? Y esta pregunta, ya sea un sí o sea un no, tenemos que ir con Dios y sea pedirle perdón o agradecerle a Dios por todo lo grandioso que ha sido. La historia de este chavo es mi historia. En ese momento me di cuenta, me percaté de que Dios te protege cuando depositas todo de ti. Dios no solamente pide un poquito, pide todo de ti. Y cuando le depositas toda tu confianza, Dios va y te socorre. Eso fue lo que me pasó a mí. Él me ayudó. Y es por ello que ahora a ustedes les toca dejar su confianza a Dios. Espero que les haya sido de ayuda o les haya sido de bendición esta reflexión, y que también nos pongamos a meditar en cómo están nuestras vidas. Ir con Dios, porque cuando yo empecé a ir con Dios y empecé a dejarle mi confianza, hasta cuando tenía miedo de un perro, le decía: Dios, tú protégeme. Y regresaba, porque siempre tenía ese instinto de ir por un palo, ir por una vara. Y ahora sí que en quien confiaba era en mí, porque pues, te llevaba mi recurso, mis varas, mis piedras. Confiaba mucho en la piedra, confiaba mucho en la vara. Pero cuando dejas tu confianza en Dios, no te ensucias las manos. Porque lo que hacía era que me ensuciaba las manos. Pero cuando va Dios contigo y depositas tu confianza, ya no te ensucias las manos y caminas tranquilamente. Dios te bendiga, hermano. Si eres nuevo, comparte este video, suscríbete y nos vemos en otra transmisión. Dios te bendiga.